Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Un gusto estar aquí también. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Muchas gracias por todos sus comentarios. Tengan por seguro que los leemos. Luego, ¿sabes qué? Luego hay que empezar a contestar también ahí en los comentarios. Eso luego nos falta una disculpa que no lo hemos hecho, pero pues luego con tanta cosa de arriba para abajo, los leemos todos, eso sí, ¿eh? Nada más ahora vamos a empezar también a contestar, no solo a leer. Sí, principalmente que nos ven sentaditos aquí, tranquilos, y dicen, no, hombre, pues no tienen mucho que hacer, pero sí andamos para arriba y para abajo. Tenemos varios proyectos, gracias a Dios, por todas partes y chambeando duro. Y lógicamente a veces el tiempo nos falta, pero estamos al pendiente de sus comentarios de las redes. Y la intención es precisamente seguirles escuchando. Y uno de los temas que también actualmente nos han estado solicitando mucho, porque hoy en día ha sido un tema de polémica en las últimas semanas. Y años también, pero bueno, ahorita poquito más. ¿Y de qué es? De los famosos y aclamados representantes. Los representantes del fútbol. Está cañón. Bueno, de jugadores, pues. Mira, es un tema complicado, un tema difícil. A mí no me tocó en mi época tener representante. Es algo relativamente nuevo, o sea, bueno, nuevo que 20 años. Es relativamente, de hecho, más, porque haz de cuenta, cuando yo llego a Veracruz, ahí es cuando me empiezo yo a enterar de temas de representación de varios jugadores que llegaban a Veracruz ya con sus representantes. Lógicamente desde antes ha existido, porque esto ha existido siempre, claro, más con jugadores extranjeros, jugadores sudamericanos. Hoy en día no hay un solo jugador mexicano sin representante que esté en primera división que no tenga representante. Sí, no, claro. Pero antes difícilmente, pocos jugadores mexicanos tenían representante. Y en aquella época yo nunca tuve. Incluso los contratos prácticamente. ¿Y por qué? ¿Por decisión? Porque dices que sí pudiste haber tenido, ¿no? O sea, si hubieras querido, si hubieras podido tener a alguien. No sé si en ese entonces no se usaba mucho en los jugadores mexicanos que tuvieran representantes. O sea, nadie tenía casi, o había muy pocos. Más bien los que en algún momento dado iban al extranjero, con esa posibilidad sí se acercaban a ellos. Okay. Conmigo sí llegaron a acercarse. Pero yo estaba ya en una madurez futbolística. Cuando llego yo a Necaxa incluso, yo manejaba mis propios contratos. Cuando llego a América también manejaba yo mis contratos. Entonces, ¿cuánto te querían cobrar? ¿No te dijeron? Mira, regularmente cobran el 10%. El 10% de todo lo que gana el jugador. Antes tampoco había la situación tan clara que hoy en día existe de patrocinios. Sí, ahorita está cañón. Hoy en día hay jugadores no solamente de fútbol, sino fútbol americano, béisbol, golf, todos los deportes que ganan más en ocasiones con lo que son patrocinados, que sus salarios, que con lo que ganan en la cuestión de salarios. Entonces, tampoco había antes que tuvieras marcas para echar para arriba como hay hoy en día, en donde la disputa por las figuras es mucho más encarnizada. Sí, antes pues había 3, ¿no? O sea, 2, 3 marcas. Realmente era algo muy parejo, siento, porque estaban hasta variadito, me acuerdo, ¿no? Ahorita ya ves también cada cosa. Y la cuestión de los representantes sí se ha ido metiendo en una cuestión más de polémica por cómo se han suscitado las cosas. Cuando jugué no tuve tanto contacto, sí conocí a representantes de otros compañeros y jugadores, pero no tuve tanto contacto con representantes hasta que fui directivo. Sí. Cuando fui directivo de Gallos Blancos... ¿Cuándo fue la primera vez? En 2012 dijimos, ¿no? 2012, 2013. Ajá. Ahí me encontré con un tema bien complicado y... Porque descarados además, sí, ¿no? O sea, revisando contratos, yo sé, espérame, ¿qué significa este contrato? Me dice, no, es que son las cláusulas de los representantes. Entonces dice, no, está equivocado. O sea, no puede ser. Había incluso jugadores que tenían un sueldo, mexicanos algunos de ellos, que tenían un sueldo bajo,
o regular. Que por ejemplo eso, en el fútbol, ¿qué es eso? O sea, ¿qué cantidad aproximadamente es eso obviamente no decimos nombres, pero de bajo regular, ¿cuál es el han margen? Cambiado muchísimo. En ese momento. En ese momento, por ejemplo, teníamos jugadores que acaban de llegar, por ejemplo, de lo que era la Liga de Ascenso en aquel entonces, sí, o lo que era la primera casi. En aquel entonces, o que eran jugadores que apenas estaban en primer equipo y podían tener sueldos de 60,000, 70,000 pesos. Que esos eran como los bajos. 80,000 pesos, esos eran los sueldos bajos. Okay. Ya sueldos ya más importantes eran más para los extranjeros o para los jugadores mexicanos que ya tienen una trayectoria importante. Pero había, por ejemplo, jugadores que no ganaban mucho y que el representante no les cobraba el 10%, sino el 50%. No manches. Entonces, decía, espérame, o sea, no ganas tanto y aún así tienes que pagar el 50%. Dar el 50% está cañón. O sea, todo eso, desafortunadamente, con el paso de los años no ha mejorado. Al contrario, se ha ido complicando cada vez más. Porque es cierto, el fútbol es un negocio. Sí, claro. Pero la situación de negocio tiene que ver con un negocio en una cuestión de sociedad. Y me refiero a un tema de un representante que tiene un jugador. Pues si le va bien al jugador, le va bien al representante. El problema es que cuando a un jugador no le va bien, el representante lo desecha inmediatamente y busca otras opciones. Y es una cacería de talentos. No, y más porque en su mayoría los encuentran o cuando los agarran es cuando o sea, cuando son niños, ¿no? Sí. O sea, que tienen 15 años, que se ven prometedores sus carreras y ya los amarran. Y a otros ya cuando son figuras. Pero también caen, pues sí. Sí, claro. Claro, o sea, no tanto en el hecho de decir de quitarles el 50%. Porque regularmente es el 10%. El 10%, pero repito, de todo lo que... Porque ese representante le firma los contratos de patrocinios, de comerciales, de ingresos de ropa, de todo. Y lógicamente el contrato del equipo de fútbol. Un 10 no se me hace mal. O sea, si es alguien que te consigue un ingreso extra por ser la imagen de cualquier marca o te consigue un mejor contrato en otro club o algo, pues está bien que se lleve su 10%, pues su comisión por hacerlo. Pero, híjole, esa del 50%, o si realmente nada más te están cobrando sin conseguirte nada, pues también pues es a fin de cuentas parte de por lo que le pagas, ¿no? Y ese proceso ha cambiado mucho. Hoy en día, por ejemplo, ¿cuántas situaciones no nos hemos encontrado de unos años para acá? Que desde Federación Mexicana de Fútbol, la federación comenzó a dar unas licencias o como autorizaciones para determinados representantes. Haz de cuenta, si llegaba un representante de un jugador extranjero, un argentino, un brasileño, ese representante no podía entrar al draft. El draft ahorita ya desapareció, pero no podía entrar al draft porque no estaba registrado en la Federación Mexicana de Fútbol para poder estar certificado, para poder estar en los negociaciones. Sí, me imagino los registros eran muy medidos, ¿no? Muy limitados y lógicamente esas limitaciones tenían que ver con arreglos. Claro. O sea, tristemente, con arreglos. Porque los que estaban adentro en las mesas de negociaciones eran los que tenían los arreglos con algunos equipos para poder mover a los jugadores de un equipo a otro y lógicamente en las mesas de negociaciones. Sí. Entonces, o sea, increíble. Entonces eso tristemente fue terminando con muchas carreras, no nada más una. Con muchas carreras. Era una tristeza ir a un draft en donde tú te encontrabas a jugadores que estaban en un nivel para seguir jugando al fútbol y que se quedaban sin equipo. ¿Y ahí cuál era el principal motivo? Porque acordaban que ya no querían pagar o no les daba suficiente. O sea, ¿cuál crees que es el principal motivo de por qué se empezaban a quedar estos jugadores que pues, todavía tal vez 2 añitos se pudieron haber echado? Porque no tenían convenios con representantes. Por nada más estar conectado, pues. Okay. Muchos de ellos no tenían representantes. Entonces, por eso se empezó a conflictuar el tema de representación, al grado de que hoy en día lo que sucedía también en ese entonces es que tú veías solamente a 2 o 3 representantes que eran los que tenían el control de la mayoría de los jugadores y que tenían el control incluso con algunos equipos específicamente. Ellos, por ejemplo, si llegaba el entrenador, ese entrenador lo había puesto ese representante.
Sí. Ese representante tenía a su técnico en ese equipo. Y después los jugadores que llegaban tenían que llegar a través de ese representante. Entonces, desafortunadamente, era un círculo muy vicioso. Y también ahí era pues empoderar al representante, Claro. ¿no? Pues que la mitad de tu equipo o que tus piezas claves estén a la disposición de que alguien quiera seguir o no. Exactamente. Y tristemente eso hoy en día sigue existiendo, desafortunadamente, porque las negociaciones se siguen haciendo. A nosotros nos tocó echar abajo negociaciones, construimos acá, que ya se traían anteriormente, en donde había jugadores que habían costado una determinada cantidad de dinero y los contratos estaban al doble o al triple. Es que eso es Entonces, increíble. todo ese tipo de cosas, diciendo no puede ser. En las oficinas, cuando tuve la gestión, yo siempre trataba de que estuviera siempre alguien acompañándome. Entonces, acá, por ejemplo, con Marco López tuvimos una excelente relación y siempre estábamos juntos en ese tema. Sí, sí, claro. Porque la intención era tener testigos. Porque podía salir una persona y decir, no, yo le ofrecí esto, porque llegaban a ofrecernos cheques. Y lógicamente la cuestión de los cheques era decir, ¿sabes qué? Nos decían, por traer a este jugador. O sea, espérame, no necesitas traer un cheque. Tú trae al jugador. Si el jugador es lo que el técnico y el equipo están necesitando, no necesitas traer ningún cheque, no va a haber ningún cheque por medio. Entonces eso se fue dando, y con el paso de los años, hoy en día, este mismo torneo, estamos hablando de temas de entrenadores o representantes que han traído a los jugadores y que esos jugadores prácticamente están elevados en la cuestión de precios, pero tristemente ya ni siquiera definidos por un director deportivo. Sí, ya es como les llega, ¿no? O sea, Como llega. sí, sí. Y es una tristeza, porque hoy en día los directores deportivos literalmente no están existiendo porque no les dan Autoridad. No en todos los equipos. Hay equipos que sí tienen esa autoridad, hay equipos que tienen claramente especificado cuál es su responsabilidad, pero hay equipos en donde los directores deportivos no tienen ni la más mínima opinión para poder definir a qué jugadores o qué entrenadores traen, sino que todo ese poder lo tienen los representantes. Ok, sí, o sea que nada más están ahí para el tema de dar continuidad tal vez, ¿no? Pero de decisión de equipo, de armar equipo, no la tienen. Algunos, como dices. Algunos, todavía hay equipos en donde tú ves que la responsabilidad lo tienen claramente los directores deportivos, eso está bien. Pero para poner un ejemplo, por la situación de que representan algunas figuras que han estado en esas posiciones, el Conejo Pérez estuvo en Cruz Azul, fue figura de nuestro fútbol, Sí. Estuvo como director deportivo en Cruz Azul y prácticamente no definía nada, no le permitían tomar opiniones o traer jugadores a él, y cuando las cosas no anduvieron bien, simplemente dijeron, muchas gracias, Conejo, ya no te necesitamos más. Entonces, o sea, increíblemente, Sí, por decisiones que ni fueron de él. ni siquiera fue el tomó decisiones él. responsable. Y después a él lo pusieron como si él hubiera sido el responsable de un mal torneo del equipo Cruz Azul. Y eso sigue pasando ahora, porque los entrenadores que siguen llegando a muchos equipos, quien define ni siquiera es el director deportivo, sino los dueños de los equipos. Sí. Que como que Sí, se por un meten, tema económico, ¿no? se meten a un tema de negocio, y ese negocio, desafortunadamente, deja muy lejos a la toma de decisiones deportivas que tienen que tener los responsables de esa posición. Sí, porque exacto, o sea, el objetivo o... Sí, o sea, la principal guía para elegir a qué jugador traer es en base a lo que el equipo necesita, como Así dijiste, es. ¿no? No realmente, o sea, siento que el negocio del fútbol, obviamente, dentro de todo lo que es, pues la prioridad es que gane un equipo, ¿no? Y cómo se gana trayendo pues, a los jugadores que mejor le pueden sumar. Entonces, Sí. que pierdan de vista el objetivo que creo yo es el principal de un equipo, que es ganar, pues está también muy cañón. Y esa situación se ha ido degenerando, porque como bien mencionaste hace rato, cuando estábamos acá y que había jugadores que empezaron desde chavos a tener un proyecto como futbolistas en un nivel, o sea, estoy hablando de un Orbelín Pineda, Sí, sí. de jugadores, un Romo, jugadores que nacieron acá en Querétaro, que acá se hicieron futbolistas, que tuvieron, Marcel Ruiz, Jordi también salió, ¿no? Jordi Cortizo, todos esos jugadores
ya apenas estaban empezando para debutar y ya tenían representantes. Sí, No claro. quiero decir con esto que todos los representantes sean aprovechados o no sean profesionales, no. No, pues debe, como en todos lados, como en ¿no? todos Debe lados. haber gente que lo hay hace bien. excelentes representantes y hay representantes que literalmente solamente están explotando, tristemente, al futbolista y tristemente también demeritando todo lo que es una carrera transparente y limpia que tendría que ser. Y eso por acuerdos, desafortunadamente, obscuros, que en algún momento, a final de cuentas, como en la vida misma, todo se sabe. Sí, y todo claro. tiene que saberse. Y cada quien se va dando a conocer con lo que manifiesta en su vida privada, ¿no? Sí, y en algún punto pues todo sale, ¿no? A fin Sí. de cuentas eso es algo que creo que todos hemos visto en la vida, que siempre todo sale. Un amigo tiene un dicho, no clasificación a de eso, pero pero que exacto, o sea, que tarde o temprano todo sale a la Sí, luz. sí, Entonces, exactamente. pues eso es algo muy cañón. Y pues mira, ojalá sea algo que se pueda ir corrigiendo y que cada vez sean más los representantes que realmente hagan, porque es un trabajo, Sí, o sea, claro. también conseguir, buscar, negociar es Sí. un trabajo, o No, sea, y el y que se trabaje, requiere. pues que cobre, pero para eso se lo requiere justo. una preparación, un prestigio, una responsabilidad que tiene que ver con integridad y con valores. Y hoy en día, desafortunadamente, en nuestro fútbol y en Carece. muchos otros países también internacionalmente, carecen de lo más importante que son los valores. Aquellos que los tienen, qué gusto y qué placer. Y esos son los que se conocen y los que se conocen para bien. sí, pues claro, pues es un tema otra vez muy interesante, muy polémico, que seguramente va a entrar a decisiones divididas, pero pues yo Sí. creo que es algo como todo y ese es el objetivo, ¿no? Platicar, dar nuestro punto de opinión. Díganos ustedes qué creen de este tema, qué opinan, creen lo mismo, creen lo contrario. O si son Cuéntenos. representantes que sean de los buenos. Sí, que sí, sean de los exacto. buenos, porque si no, tarde o temprano va a salir alguien a decir, cuando tú ocultas con una mano lo que hace la otra, hay algo Se sabe. extraño. Sí, de acuerdo. ¿Eh? De acuerdo. Pero se acabó el tiempo. Sí. ¡Qué rápido! Vuela el tiempo en estas pláticas, caray, más cuando se pone así el tema picante. Sí, picante. Les mandamos un abrazo fuerte, un placer que han estado con nosotros y nos vemos la próxima semana. Primero Dios, bendiciones para todos. Saludos a todos, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles. Que la pasen muy bien, buena tarde.